por la presentación. Apreciados colegas, qué gusto saludarlos. Para mí es un placer nuevamente estar con ustedes, acompañarlos en el desarrollo de este evento académico. Muchísimas gracias por estar ahí presentes y empezamos. Vamos a comenzar en el entrenamiento de estas técnicas de litigación oral aplicadas al juicio oral. Vamos a comenzar con sentar ciertas bases respecto al interrogatorio o examen directo y el contraexamen. Esto es importante para luego entender en qué contexto utilizamos, empleamos las objeciones, en qué contexto podemos ingresar la prueba material, cuáles son los mecanismos para refrescar la memoria del testigo o para evidenciar una contradicción de lo que está diciendo, ¿sí? Entonces, para llegar a este tipo de actuación probatoria y utilización de estas técnicas, tenemos primero que entender la dinámica del examen directo y del contraexamen. Respecto a lo primero, y ese va a ser el primer punto que vamos a desarrollar, examen directo. ¿Qué se entiende por examen directo? Ahora, hay una cantidad tremenda a estas alturas de la reforma procesal en la región de obras muy ricas, muy importantes, muy interesantes, que estudiar, que revisar, que analizar, a fin de especializarnos y entender cómo funcionan, cómo debemos primero entender las técnicas de litigación oral y luego cómo aplicarlas en determinados casos o supuestos. Entre ellas están las obras de Beitelman y Duche, profesores chilenos, en su obra súper conocida, Litigación Oral Estratégica, ¿sí? Esta obra es una de las que mejor ha transmitido la idea del uso adecuado de este tipo de técnicas y sobre todo de su concepción, no como reglas firmes, no como dogmas, sino como pautas de aplicación. Esto hay que también tenerlo así, hay que entenderlo así. Las técnicas de litigación oral no son otra cosa que pautas para ver si el profesional del derecho, fiscal o abogado, las aplica o no en un caso concreto. Eso va a depender de la naturaleza, del tipo, de la complejidad, de la dinámica del caso en concreto. Estas pautas o recomendaciones que se brindan a efectos de hacer un buen alegato, un buen examen directo, un buen contraexamen, son eso, son pautas, y así las tenemos que entender. Muy bien, entonces, en la literatura sobre litigación oral, sobre técnicas de litigación oral, se entiende el examen directo como el mecanismo a través del cual, formulando preguntas, se puede extraer información del testigo propio, del testigo que la parte ha ofrecido, quien de manera espontánea, de manera libre, de manera voluntaria, sin ayuda, puede dar información, puede proporcionar datos, puede dar explicaciones que terminan corroborando la teoría del caso de la parte que lo ha ofrecido en su conjunto o una parte de ella. ¿Habla sobre todos los hechos o solo una parte de ella? ¿Habla sobre narración de secuencia fáctica o habla sobre un conocimiento técnico especial? Estamos hablando ahí de las preguntas que se le hacen al perito, ¿sí? Entonces, es importante entender que esta técnica, primero, es desarrollada por la parte que ha ofrecido a su propio testigo o a su propio perito y que formula preguntas a su propio testigo o a su propio perito. Segundo, que el objetivo de esta técnica no es darle ayudas a tu testigo, no. Justamente la dinámica de este examen es que tú actúas, tú has ofrecido para el juicio y llevas a juicio a una persona, testigo o perito, que tú sabes va a aportar a tu caso.
Tú no puedes llevar a juicio a una persona que ni conoces, un testigo cuya información desconoces, un perito que no ha resuelto una pericia, no ha elaborado un informe pericial conforme al lineamiento de tu teoría del caso. No, pues no vas a llevar ese tipo de testigos o peritos. Cada uno, como fiscal o como defensor, lleva a el testigo o al perito cuya información, sea por testimonio, sea por elaboración de un informe pericial, conviene, abona a la teoría del caso de quien lo ofrece. Esa es la idea. Por eso es que la regla en el examen directo es que quien pregunta no le dé ninguna ayuda a ese testigo o a ese perito. Por eso es que no se permite en el examen directo que quien le pregunta a su testigo o a su perito le haga una pregunta sugerida. No se permite. Es lógico, ¿no es cierto? Si te estoy llevando como fuente de información, no te voy a estar dando tips, ayuda, no te voy a dar la respuesta de lo que quiero que me digas. No. Y eso es lo que conocemos como pregunta sugerida. No puedo darte la respuesta que quiero contenida en mi pregunta. Por eso está prohibida la pregunta sugerida en el examen directo. Está clarísimo. Esa es la razón de ser. ¿Y qué tipo de preguntas sí se permite en el examen directo? Las preguntas abiertas. Diga usted cómo, cuándo, qué, explique, por qué, ¿sí? Detalle, ¿sí? Preguntas abiertas. Preguntas que le permiten al testigo desarrollar información, explicar, explayarse respecto a lo que vio, ¿sí? Perito, descríbanos cuál es el procedimiento que empleó en su informe. ¿Está? El testigo se va a explayar. Testigo, ¿en qué consiste el procedimiento analítico, la técnica analítica? Bueno, el testigo ahí desarrollará, ¿sí? Testigo, ¿qué significa shock hipovolémico? Bueno, ahí el testigo, el perito va a desarrollar la explicación de esa terminología técnica o especializada. Preguntas abiertas, ¿sí? ¿Qué otro tipo de preguntas sí se permite en el examen de nuestro testigo, nuestro perito? Las preguntas cerradas. Preguntas cerradas, el testigo va narrando, va explicando lo que vio y señala. Y bueno, y entonces fue ahí cuando vi a estas personas salir y subirse a un vehículo e irse raudamente. Pregunta cerrada. Testigo, ¿de qué color era ese vehículo? El testigo dirá, bueno, rojo, negro, verde, amarillo, plateado, ya lo dirá el testigo. No se le está dando la respuesta, se le está pidiendo un dato específico, por eso es pregunta cerrada. Sí se permite en el examen directo, ¿sí? Pregunta sugerida, no. La pregunta sugerida en ese supuesto, en ese ejemplo que les estoy dando, sería, testigo, ¿usted vio que las personas entonces subieron al auto rojo? Bueno, esa es pregunta sugerida, porque le estoy diciendo el color del vehículo, ¿sí? Entonces, ese tipo de preguntas donde el interrogador, donde el examinador le brinda la respuesta a su testigo, no se permite. Por eso es una ayuda indebida, ¿sí? El testigo tiene que desarrollar, explicar de manera voluntaria, espontánea. Muy bien. Ahora, el examen directo importa un trabajo que va no solo en la audiencia de juicio oral, que inicia no solo en la audiencia de juicio oral, sino que va desde mucho antes. A mi testigo, obviamente lo tengo que conocer en el sentido de que yo tengo que saber qué cosa declaró. Es mi testigo, es un testigo que yo voy a ofrecer porque lo que ha declarado o lo que va a declarar en juicio me va a servir para corroborar, para probar mi teoría del caso, mi posición jurídica en el juicio oral, sea acusador, sea defensor, sea actor civil. Ese testigo va a dar información que va a corroborar mi posición jurídica en el juicio. Entonces, obviamente tengo que conocer qué cosa va a decir, para eso lo ofrecí en el control de la acusación. Por eso lo ofrecí, por eso dije que era pertinente, útil, conducente, porque ya lo conozco. Pero ahí no queda la cosa.
ese conocimiento de qué cosa va a decir tiene que ser un conocimiento total y detallado. ¿Por qué? Porque puede ser que una persona en investigación haya brindado algún dato que de pronto sí me resulta favorable para mi caso, pero en otra pregunta, en otra respuesta, en su declaración a nivel de investigación, brindó algún dato que es en contra de mi posición. Tengo que conocerlo para saber, para decidir si lo ofrezco o no, sobre qué ámbito lo ofrezco y sobre cuál no, para saber si ese mismo testigo lo puede usar la contraparte. Tengo que conocer en detalle, de manera total y detalladamente, la información que este testigo va a proporcionar. Si es que yo elijo ofrecerlo y considero que su información sí es relevante, entonces ahí lo que tengo que analizar es, aparte de este testigo, tengo otros testigos más que dicen lo mismo, que ratifican lo que él ha señalado, otros que cubren otros espacios diferentes de tiempo en relación al hecho que vio o escuchó. Claro. Entonces, de pronto ese testigo vio los hechos desde un inicio, pero no terminó la secuencia. En algún momento se retiró, en algún momento los hechos cambiaron a otro lugar, etcétera. Bueno, entonces tengo que acompañar y tengo que seguir su ofrecimiento de declaración con el otro testigo que completará la secuencia de los hechos que supuestamente vieron. Tengo que conocer el espacio, el ámbito, el contexto sobre el cual va a declarar este testigo. Pero ahí no queda la cosa. Tengo también que preparar a este testigo antes del juicio. Ya ofrecí mi medio probatorio en etapa de control, ya admitieron el medio probatorio testimonial en etapa de control y ahora yo sé que me han programado mi audiencia para de aquí a 2 o 3 semanas. Bueno, mi audiencia de juicio oral va a comenzar en 3 semanas, tengo que preparar mi caso, tengo que preparar mis medios probatorios. Entonces, si es mi testigo, fiscales, actores civiles, defensores, nada de malo hay en acercarse al testigo. Dejemos de lado esa suspicacia que existía con el antiguo Código de Procedimientos Penales, donde supuestamente las partes no tenían que tener ningún tipo de contacto con sus propios medios de prueba, lo cual era un absurdo. E incluso me acuerdo que una de las preguntas de cajón, obligada en todo interrogatorio, en el plenario, antiguo Código de Proceso Penal, en la etapa de juzgamiento ante la sala superior, una de las preguntas para supuestamente desacreditar al testigo era: testigo, ¿y usted en estos días se ha reunido con el fiscal, se ha reunido con el defensor que lo ofreció? Pretendiendo con eso tratar de desacreditar la credibilidad del testigo, cuando en realidad esa es una práctica normal y es más, es recomendable que se haga. ¿Por qué? Porque llegas a juicio, miren, el Código Procesal Penal del 2004, llegas a juicio después de 3 años, después de 4 años, llegas a juicio. Los hechos ocurrieron hace 3 o 4 años. Ese testigo, entendamos esto, ese testigo es una persona no habituada a los foros judiciales, no habituada al litigio, al pleito. Entonces, es una persona, un testigo, una persona que, según su percepción, ha visto, ha presenciado o ha tomado conocimiento de que otras personas han cometido un hecho punible. Un testigo de un homicidio, un testigo de lesiones graves, un testigo de un acto de corrupción, etc. Esta persona, que no es un delincuente, es una persona que vio cómo otros cometían el delito. Lo lógico y lo razonable es que cuando es citado inicialmente en la investigación, diga lo que vio, punto, y se acabó para él. Y va a continuar con su vida. ¿Y qué es lo que nosotros, como seres humanos, hacemos con los recuerdos negativos? ¿Qué es lo que buscamos hacer con estos recuerdos desagradables? Lo buscamos eliminar o olvidar o desaparecer. Eso es lo normal. Entonces, después de 3, 4 años, esta persona, este testigo, ya siguió con su vida, trató de olvidarse de ese hecho tan horrible que presenció, tan desagradable que vio, y continuó con su vida. Entonces, después de 3 años lo vuelven a llamar, ahora del juzgado penal, y se pretende que declare todo tal cual lo hizo a los primeros días de la investigación. Obviamente eso no va a ser así. La persona va a decir: no me acuerdo, ya me olvidé, no, pasó hace mucho y demás. Entonces, para evitar eso, lo que se recomienda es: prepara tu testigo. ¿Y qué significa prepara tu testigo? Vamos a irnos primero a la perspectiva fiscal. El fiscal lo que normalmente hace es decirle, bueno, se recomienda, ¿sí? No es que todos lo hacen, ¿no? Se recomienda como un tema de
preparación adecuada de tu medio probatorio, se recomienda que contacte al testigo y le explique que dentro de unos días se ha programado una audiencia juicio oral, a la que a él también lo están citando, y que esté atento para la notificación. Más aún en este contexto, que es un contexto virtual. Incluso se puede hacer eso telefónicamente o por correo electrónico, todo formal. Y se le va a decir, se le va a explicar que el proceso, el juzgamiento que se va a desarrollar es sobre el caso tal, sobre el cual en su momento este testigo fue a declarar a la policía, a la fiscalía, y que de nuevo le van a desarrollar un examen conjunto de preguntas para que explique lo que en ese momento. Y entonces, ¿qué pasa si el testigo le dice, doctor, pero no puedo ir hasta allá a sacar copias del expediente, no tengo mi declaración anterior? ¿Se la puedo proporcionar o no? Por supuesto que sí. No habría ningún inconveniente en eso. Y es más, la preparación del testigo consiste en decirle, señor, de lo que usted respondió hace 3 años, de las 20 preguntas que se le hicieron, realmente se le va a preguntar solo sobre el tema 1 y el tema 2. Nada más. Así que sobre ello va a hacer el examen, usted va a ir a declarar, lo van a presentar inicialmente, le van a preguntar si usted profesa alguna religión o no, si es que si es así le toma juramento, si no promesa honor. Usted tranquilo, frente a usted va a estar el juzgado y vamos a hacer las preguntas en este orden. Cuando usted vea que una de las partes levanta la mano, usted guarda silencio simplemente y espera que se resuelva el incidente, que es una objeción. Preparación del testigo. ¿Por qué es importante esto? Porque ese testigo, recordemos, no es una persona como un abogado habituado a las condiciones de litigio. Ese testigo es una persona común y corriente que de un momento a otro se ve en un escenario judicial formal, solemne, con los jueces, con medalla, o un crucifijo, con una Biblia, con partes posicionadas cada uno en condición de litigio, y entonces eso lo puede poner nervioso, eso lo puede desconcertar a esta persona. Entonces por eso es importante preparar al testigo, anticipar lo que se viene. Cuando usted le pregunte, usted tranquilo, usted responda con serenidad, escuche bien la pregunta, si no la escucha, diga que no la entiende para volvérsela a hacer. Explicación del testigo, para evitar eso que normalmente en muchos casos vemos. Llega el testigo, se pone nervioso, dice que simplemente ya no se acuerda nada, que se remite a lo que dijo en la investigación, y eso dificulta, y es más, perjudica la actividad probatoria. ¿Por qué? Porque la idea de tu ofrecimiento, desde la perspectiva de parte, fiscal, actor civil, defensor, cuando tú ofreces un medio probatorio, es porque tú estás seguro de que ese medio probatorio va a aportar a tu teoría. Pero cuando tú ofreces un testigo propio y este testigo lleva a juicio y dice, no, la verdad no me acuerdo de nada, pues no vas a estar usando la técnica de refrescamiento de memoria con lectura previa de sus declaraciones de investigación para el proceso, porque si no quiebras toda la dinámica, la propia naturaleza del examen directo. Entonces, si eso fuera así, si se admitiera eso, simplemente ya no traemos al testigo y mejor leemos su declaración dada en la investigación. ¿Se dan cuenta? O sea, no podría funcionar así eso. El examen directo consiste en que tu testigo aporte información. En un caso que tuve, era un caso, yo en ese entonces me desenvolvía como procurador anticorrupción. Y el proceso se llevaba, el juzgamiento se llevaba todavía con el antiguo Código de Procedimientos Penales en la base naval del Callao. A la Fiscalía, la Procuraduría y al frente la defensa. Y entonces era un caso de la Caja Policial Militar. Incluso había otro procurador, otro abogado de la Caja Policial Militar también en el proceso. Y entonces, estos hechos habían ocurrido entre 1996 y 1997. Imagínense la cantidad de años que habían transcurrido. 96, 97, y el juicio se estaba llevando recién en el 2014. Antiguo Código de Procedimientos Penales. Entonces, la Fiscalía traía a sus testigos y los testigos eran exfuncionarios
de la caja de pensiones policial militar, ya de 80 y tantos años, 90 y tantos años, llegaban al estrado y el fiscal les empezaba a preguntar sobre los hechos y la respuesta de estos adultos mayores, personas de ya de edad avanzada, era: señor fiscal, la verdad yo me acuerdo que hubo una investigación, pero no me acuerdo ni qué declaré, no me acuerdo de qué trataba el caso, no me acuerdo absolutamente nada. Y entonces a la primera pregunta nada más esa fue la respuesta, y el fiscal intentó solicitarle a la sala que se leyera su declaración, su pregunta que le estaba haciendo, que era la misma que le habían hecho en la investigación, en la instrucción. La sala le dijo: no, usted no puede venir acá a traer a un testigo que claramente nos dice que no se acuerda de absolutamente nada y no puede pretender que volvamos a leer su declaración en la instrucción, porque aquí se trata de que se actúe la prueba. Si no, se quiebra toda la esencia del testimonio. El testimonio tiene que ser espontáneo, voluntario, en el plenario, bajo el principio de inmediación. ¿Se dan cuenta? Entonces, la idea del examen directo es esa, que el testigo de manera espontánea en ese momento brinde esa información. Claro está. Y ahí viene el otro tip, la otra pauta para el examen directo, que es la parte que ofrece a ese testigo conoce perfectamente lo que va a decir. Ya sabemos qué va a decir. Yo ofrezco a este testigo porque fue el que vio al procesado llegar a la escena de los hechos, al lugar, al jirón tal con jirón tal, a las 10 de la noche. Perfecto. Pero de ahí este testigo no vio más. Solo pasaba por ahí y vio a su vecino llegar a ese lugar. Punto. Nada más. Yo ya sé cuál es el aporte, yo ya sé cuál es el ámbito sobre el cual va a declarar, yo ya sé qué va a decir ese testigo. Pero ¿quién no sabe esa información? ¿Quién no conoce esa información? El juez. Entonces, muchas veces cometemos el error de llevar a juicio como nuestros medios probatorios, como nuestros testigos, a personas con las que nunca hemos tenido contacto, a las que nunca siquiera hemos advertido de que va a haber una citación para el juicio, que se va a tratar sobre tal tema. Y cuando llega a juicio y no responden lo que esperamos, tratamos de explicarle al juez para qué lo trajimos. Y entonces el juez no entiende la pregunta que estamos haciendo porque le estamos formulando mal y nos dice: doctor, no argumente. Porque normalmente eso pasa cuando vemos que cuando el testigo no comprende lo que se le está preguntando, cuando el testigo no está en la misma sintonía de quien lo ofreció. Entonces, quien lo ofreció quiere acreditar con ese testimonio de que efectivamente el acusado llegó a las 10 de la noche a determinado lugar. Pero el testigo no entiende a dónde va la pregunta. Y entonces, ¿qué hace el que interroga, el que examina? La parte lo que hace es tratar de decirle al juez: señor juez, lo que pasa es que en la investigación este testigo dijo que sí lo vio y es por eso que ese dato ahorita lo estoy preguntando. No. Ya si llegamos a ese nivel, estamos mal. Fallamos en el examen directo. ¿Por qué? Porque estamos argumentando. Y si hay un abogado conocedor de la regla de litigio, va a decir inmediatamente: objeción. El fiscal está argumentando, que pregunte directamente. Y si no sabes cómo preguntar porque no te responde correctamente el testigo, ya te desacomodaste y ya arruinaste la técnica para extraer esa información que supuestamente te servía para sustentar tu caso. ¿Sí? Entonces, por eso es importante conocer al testigo, conocer el detalle y totalidad de su testimonio, prepararlo adecuadamente. Esta preparación, tengámoslo también muy presente, muy en cuenta. Esta preparación no quiere decir que hagas que el testigo mienta, o que le digas al testigo que memorice, ¿no? O sea, a ver, testigo, acá le paso una copia de su declaración policial, memorícela tal cual quiero que la diga. Eso es malo. O testigo, a ver, acá en su declaración policial usted dijo que no, ahora diga que sí, ¿sí? Testigo, usted dijo acá que le parecía, ahora diga que usted está seguro. Le estás diciendo que diga algo distinto a lo que dijo inicialmente. O le vas a pedir que mienta, que es lo peor que se puede hacer. ¿Y esto por qué? No solo por un tema ético. No es solo por eso. Es porque le estás dando a la contraparte argumentos para que haga un excelente contraexamen. Acuérdense, el contraexamen, que es la técnica que ahora vamos a ver enseguida, tiene como objetivo, como finalidad,
Desacreditar al testigo en su persona. ¿Cómo evidenciar que es un mentiroso, por ejemplo? Desacreditar al testigo en su testimonio. ¿Cómo? Que varíe su dicho o que ataquemos su percepción, a que cuestionemos si estaba seguro o no. Entonces, si tú le dices que altere su declaración, vas a hacer que la otra parte, en el contraexamen, logre evidenciar ¿qué cosa? Contradicción. Si tú le dices que diga que ahora sí está seguro y antes no, vas a darle herramientas a la contraparte para que pueda cuestionar o desacreditar a ese testigo. Si tú le dices que memorice, lo que vas a hacer es poner más nervioso a ese testigo. ¿Qué pasa con esto de memorizar? Cuando una persona memoriza, desarrolla un proceso intelectual. Ese proceso intelectual de memorizar, ¿qué implica? Implica conectar códigos. Memorizar es eso. Conectas códigos, recuerdas, buscas recordar, ¿sí? Y entonces, el recuerdo surge cuando un código se activa e inmediatamente los datos se concatenan. ¿Cómo evidenciamos eso? Por ejemplo, alguna vez nos ha tocado memorizar algún discurso, nos ha tocado memorizar de pronto algún poema, alguna poesía, ¿sí? Alguna canción. ¿Y qué pasa cuando una de esas palabras no nos la acordamos? ¿Qué pasa cuando se nos olvida en el desarrollo de esa exposición de códigos? Uno de esos códigos se nos olvidó. ¿Qué pasa? Todo lo demás no llega. Eso es lo que se conoce como mente en blanco. Imagínense que ustedes lleven a su testigo, a quien le han pedido que memorice todo lo que dijo, y cuando el testigo está hablando y diciendo todo de paporreta, de memoria, se le olvida un código y se queda en blanco. Eso va a generar que el mismo testigo se ponga más nervioso, que las partes solo digan, señor, ¿qué pasa? Señor, siga. Y él se apure y empieza a decir cosas que de pronto no son las que él vio, que son mentira, que está inventando para no quedar mal o se quede terminantemente callado. Miren cómo es que no es correcto ni recomendable hacer que tu testigo, una persona común y corriente, memorice. No es conveniente que tu testigo mienta, que le digas a tu testigo que mienta o exagere, porque vas a tener un controlador. Ese controlador es la contraparte. La contraparte lo que quiere es que justamente llegue un testigo mentiroso, que llegue un testigo con contradicciones, que llegue un testigo con vacíos, ¿sí? Eso es lo que quiere la contraparte, para justamente lograr el éxito de la desacreditación vía el contraexamen. Entonces, hacer que memorice, que exagere, que mienta, no es otra cosa que darle a la otra parte herramientas para que te destruya, te desbarate tu medio probatorio testigo, ¿sí? Otra pauta más. El examen directo implica una construcción. El examen directo, este conjunto de preguntas a tu testigo, no te va a arrojar el resultado a la primera ni a la segunda pregunta. Tremendo error que muchas veces se ve. El abogado le da el uso de la palabra para que examine a su testigo y de frente se va a los hechos o de frente se va al punto neurálgico. No. Recuerden, es un testigo tuyo, propio. Lo primero que tenemos que hacer con nuestro testigo, fuente testimonial, lo primero que tenemos que hacer es acreditar. Es un testigo que conoce a la víctima o conoce al acusado, tiene algún nivel de pleito con él, ha sido condenado por alguna declaración falsa en un procedimiento judicial anterior, si es un perito, cuántos años de experiencia, a qué se dedica, en cuánto tipo de diligencias previas ha hecho, como en esta pericia, etcétera. Acreditación es lo primero. Construye, refuerzas primero, blindas a tu testigo o perito. Lo calificas, le das el contexto de especialista a tu perito. Y luego recién pasas a las preguntas del caso. Las preguntas del caso también tienen que ir poco a poco. Señor testigo, díganos, ¿qué fue lo que vio el día tal, 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 tal? Pregunta bien. ¿Qué estaba haciendo usted el día tal, tal, a horas tal? Pregunta bien.
Y en base a lo que él va respondiendo, vas haciendo otras preguntas, que puede ser otra pregunta abierta más, que puede ser una pregunta cerrada, ¿sí? Entonces, la idea del examen directo es que tengamos claro que tenemos que construir nuestro medio probatorio, tenemos que construir nuestro testigo. Si no, simplemente al no acreditarlo, no vamos a tener un sustento para que el juez diga, sí, le voy a creer a este testigo. El juez tiene que convencerse de que este testigo es un medio, es una fuente fiable, es un testigo creíble, que no tiene cuestionamientos, que no busca perjudicar por enemistad o pleitos previos al acusado, ¿sí? Tenemos que darle acreditación. Lo mismo con el perito, darle evidencia de capacidad, de especialización, de conocimiento sobre ese tema o especialidad sobre el cual va a informar a la sala. Muy bien. Entonces, es importante entender esto, se construye el examen directo. Al contrario de la otra técnica que es el contraexamen, donde yo no busco construir nada, yo lo que busco es destruir. En el contraexamen busco desacreditar la credibilidad de ese testigo, busco cuestionar su testimonio, busco destruir, ¿sí? Entonces, en el examen directo se busca construir, reforzar, proteger, dar credibilidad y valía a la persona que es fuente de información. ¿Listo? ¿Qué otras preguntas no están permitidas en el examen directo? Ya hemos dicho, está permitida la pregunta abierta, está permitida la pregunta cerrada. ¿Qué pregunta no está permitida que uno le haga a su propio testigo o perito? Pregunta repetida. No está permitida la pregunta repetida, ¿por qué? Porque es una mala maniobra para tratar de darle énfasis a una información que ya salió. Entonces, muchas veces se comete se desarrolla la siguiente dinámica, ¿no? Testigo, y usted a esa persona que ha indicado ver en el lugar de los hechos, después de esos hechos, ¿lo volvió a ver? Sí, lo vi. ¿Dónde lo ha visto? Aquí, en esta audiencia, en este escenario, en este momento. ¿Puede indicarnos dónde está? Sí. ¿Puede señalarlo? Sí. Y lo señala. El testigo señala ahí al acusado. Ah, correcto. De nuevo, le vuelvo a preguntar. ¿Puede señalar a la persona que usted vio en el lugar de los hechos que está en esta audiencia? Sí, ahí está. Bueno, esa pregunta repetida está prohibida. No se puede hacer esa pregunta repetida porque el dato ya salió. Y claro, está la parte que está preguntando, en este caso la fiscalía, lo que quiere es poner más énfasis en que efectivamente lo está reconociendo y ahí está el acusado. Bueno, no se permite eso. Basta con que ya la información haya salido ante la primera pregunta. Punto. No hay que repetirlo. Esa maniobra no está permitida. Ahora, si nadie se opone, si el juez no dice nada, si la defensa no dice nada, obviamente el fiscal va a continuar con ello. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué otro tipo de pregunta no está permitida? Ya lo señalamos, la pregunta sugerida, la que lleva implícita la respuesta, tampoco está permitida. Cuando usted ingresó a la habitación, ¿el olor a gas era fuerte? Bueno, le está dando la respuesta. No se permite en el examen directo. ¿Sí? Señor perito, es tu perito. Entonces, ¿usted concluyó que el acusado fue quien mató? No, pues, no, tampoco se permite. ¿Sí? Otro tipo de preguntas muy importantes y que lamentablemente también se repite, que están prohibidas, son las preguntas conclusivas de responsabilidad penal dadas al testigo y al perito. ¿Sí? Entonces, testigo, ¿usted considera que el acusado fue quien cometió el delito? Objeción. Pregunta conclusiva. No es pregunta sugerida, es pregunta conclusiva. Se le está pidiendo al testigo que emita una conclusión sobre responsabilidad penal. No puede hacer eso el testigo, perdón. Y en el caso del perito, señor perito, ¿usted cree que el acto de violación sexual que ha acreditado con su pericia médica lo pudo cometer el acusado? Objeción. Pregunta de conclusión de responsabilidad penal que no le corresponde al perito. Y va de la mano y son casi parecidas las preguntas presuntivas, ¿sí? Hipotéticamente hablando, ¿sí?
ese es el clásico caso, ¿no? Hoy me tocó una audiencia de apelación de sentencia condenatoria en la sala de apelaciones de Abancay. Interesante debate que se tuvo ahí. Y miren, quien habla ofreció, parte de la defensa, ofreció como medio de prueba nuevo a un perito grafotécnico, ¿sí? Para evidenciar qué cosa, para evidenciar que mi patrocinado no había sido la persona quien suscribió un documento, un proceso de colusión. Entonces se formuló correctamente el examen directo a mi perito y luego cuando lo tocó a la fiscalía lanza la siguiente pregunta. Testigo, según su experiencia, todas las personas podemos variar nuestra firma. Lanzó esa pregunta, obviamente, objeción. Objeción, ¿por qué? Hay varios defectos en esa pregunta. Primer defecto, genérica. O sea, el perito va a dar una conclusión genérica respecto a que todos, según su parecer, todos modifican su firma, genérica. Segundo, prejuiciosa, porque ¿cómo se puede partir de generalizar que todas las personas alteran su firma? ¿De dónde surge ello? ¿Bajo qué conocimiento científico? ¿Sí? Entonces, obviamente, planteamos la objeción, la señorita directora de debate nos dio la razón, se reformuló la pregunta. ¿Sí? Entonces, miren ustedes cómo es que conocer qué preguntas están permitidas y cuáles están prohibidas según el tipo de examen, sea examen directo o contraexamen, es importante para actuar correctamente tu prueba. En este momento estamos actuando prueba testimonial. ¿Ya está? ¿Qué otro tipo de preguntas está prohibida? La pregunta compleja. ¿En qué consiste la pregunta compleja? En que en una sola pregunta se introducen varias preguntas. Es un clásico error, ¿no? Que nos acompaña desde el antiguo código. Por ejemplo, uno revisa hasta ahora, con el código del 2004, uno revisa una pregunta a nivel de manifestación policial y una sola pregunta tiene como 3 líneas y como 5 preguntas dentro. Díganos qué es lo que pasó el día tal, dónde estaba, con quién estaba y qué fue lo que vio. 4 preguntas en una sola. No, pues no. Tienen que ser preguntas precisas. Haces una pregunta abierta. Díganos qué pasó tal día. Ya, pregunta abierta. Una, no le metas más. ¿Por qué? Porque eso tiende a confundir a tu propio testigo. Recuerda, es tu testigo. ¿Ya? Eso tiende a confundir a tu propio testigo e impide o dificulta que la información salga de calidad, salga ordenada. Por eso es que no se permite. Ahora, si yo soy el abogado y el fiscal a su testigo le está haciendo una pregunta compuesta, toda compleja, confusa, yo me quedo callado. ¿Yo para qué voy a objetar? Me conviene que al contrario, que haga mal su examen directo, ¿sí? Por eso estas son pautas, son tips para quien las asume y quien busca justamente desarrollar adecuadamente la actuación. Listo, hasta ahí con el examen directo. Hay muchas más pautas, como por ejemplo controlar el ritmo del examen directo y demás. Sí. Y esto lo vemos plasmado en los diversos tratados de técnica de litigación oral, que incluso en el Perú tenemos a reconocidos profesores universitarios, abogados, catedráticos, jueces que han abordado el tema de la técnica de litigación oral. Incluso quien habla también en algún momento publicó un pequeño libro sobre trascendencia de la litigación oral. Así que por ahí hay mucha información que uno puede revisar para profundizar más en esta técnica. Siguiente técnica, el contraexamen. En el caso del contraexamen, ya hemos adelantado su definición, importa la pregunta o el conjunto de preguntas que formula la contraparte al testigo adverso, ¿sí? Al testigo ofrecido por la contraparte. Entonces, no es tu testigo, no es tu perito, es el testigo perito ofrecido por la contraparte, a quien le vamos a hacer preguntas. Las preguntas no van a ser abiertas, las preguntas no van a buscar que se explaye, las preguntas no van a buscar explicación. ¿Por qué? Porque siempre ese testigo va a dar información ¿a favor de quién? A favor de la teoría de la contraparte. Así va a ser eso, así funciona. Entonces, si tú en un contraexamen le haces una pregunta abierta al testigo adverso, pues fracasaste.
¿Por qué? Porque la información que va a sacar, que va a salir de ese testigo, va a ser siempre coincidente con la teoría de quien lo ofreció, ¿sí? Y es aquí donde tenemos que tener claros los fines del contraexamen. Busco desacreditar a la persona del testigo, ojo, no atacar, no faltarle al respeto, no hay que confundir eso. En el contraexamen busco desacreditar, esto es, quitar credibilidad a la persona del testigo. ¿Por qué? Porque ha tenido condenas previas por falsedad, porque ha tenido pleitos anteriores con mi patrocinado, porque es un enemigo claramente declarado políticamente, porque ha mentido anteriormente, ¿sí? Por mendaz, por mentiroso, ¿sí? Desacredito a la persona del testigo. No lo ataco y no le falto respeto, no confundamos dos cosas totalmente distintas. Segundo objetivo, busco desacreditar el contenido de su testimonio. ¿Cómo logro eso? Obviamente conociendo lo que ha dicho, encontrando vacíos, encontrando incongruencias, encontrando contradicciones, encontrando irrazonabilidad, narración de los hechos sobre su percepción. El testigo dice en el examen directo que le hace el fiscal, sí, escuché 3 disparos fuertísimos dentro del local del restaurante. Yo estaba sentado en la mesa contigua a donde estaba sentada la víctima, a quien le efectuaron 3 disparos. Y yo claramente vi cuando el sujeto disparaba y el sujeto tenía una gorra con logo de marca tal, con 3 rayas blancas, tenía una chaqueta de color púrpura, con mangas de color celeste y una inscripción en el pecho que decía Nike. Detalle, mucho detalle. Y el sujeto tenía tal rasgo físico, una nariz aguileña, color blanco, ojos azules, y lo describe con total detalle. La pregunta ¿es lógico que una persona que está sentada en otra mesa contigua, al escuchar disparos, se quede mirando fijamente y preste atención a los rasgos y ropa de quien está disparando? ¿O lo lógico es que la persona se tire al piso, se esconda bajo la mesa, se cubra la cara, se cubra la cabeza con las manos? Por ahí puede haber un ataque. Y si yo tengo el video donde efectivamente se ve la escena del disparo y se ve que justo ese testigo es el primero en meterse bajo la mesa y taparse la cara, pues ya tengo material con el cual hacer mi contraexamen. Ataco testimonio, ataco percepción. Si el testigo dice que vio los hechos a 200 metros, pero que reconoce plenamente al sujeto atacante y que era de noche, que estaba oscuro, que no había iluminación y encima que no llegaba sus gafas de medida, con las cuales no puede ver más de 20 metros, ¿tengo o no material para contraexaminar? Por supuesto que sí. Y entonces las preguntas que voy a hacer para evidenciar mentira, para evidenciar contradicción, ¿cuál es? El mejor mecanismo técnico que existe es lo que se conoce como pregunta sugerida. Pregunta sugerida. La pregunta sugerida, ¿qué cosa es? Lo dijimos en un momento. A través de la pregunta sugerida, lo que se hace es consignar, contener en la pregunta la respuesta que se busca. De modo tal que quien responda solo diga cierto o falso, sí o no, nada más, nada más. Solo quiero ese dato, ¿sí? En base a eso se logra acorralar al testigo, llevar al testigo a una respuesta determinada y sobre la cual se va a evidenciar alguna contradicción, algún vacío, alguna mentira. Si es que yo no estoy seguro de lo que ese testigo me va a responder, no hago contraexamen. Si es que yo desconozco lo que ese testigo ha dicho en la investigación, no hago contraexamen. Si yo veo que el testigo es fuerte, se coincide su versión con lo que dijo en la investigación y con lo que ha dicho en este juicio frente a las preguntas del fiscal, no hago contraexamen. Solo formularé pregunta si conozco que la respuesta de ese testigo adverso me va a servir para los fines que he dicho: evidenciar mentira,
desacreditar a la persona del testigo o desacreditar el contenido de su testimonio. Si no puedo lograr eso, pues simplemente paso, no hago contraexamen. Solo formulo preguntas con fines de evidenciar mentira, contradicción y demás, si es que conozco la respuesta y que esa respuesta va a ser útil a mi teoría, no sobre hechos irrelevantes tampoco, no. ¿Sí? A ver, testigo, usted en su... ¿cuántos hijos dice que tiene? Tengo 3, pero en su investigación, la investigación dijo que no tenía. Bueno, eso, ¿de qué aporta si nada tiene que ver con los hechos? Estás en ese momento lanzando preguntas por uso. Las preguntas que hacemos como parte del proceso no las hacemos para cumplir, no las hacemos para quedar bien, no, las hacemos por estrategia. ¿Nos sirve o no nos sirve? Punto. Si nos sirve, adelante. Si no nos sirve, pasamos. Así funciona esto. Esto es estrategia, litigio en juicio oral. Muy bien. Entonces, entendido esto, vamos a ver cómo es que en esta técnica del contraexamen también tenemos que seguir la pauta de conocer al testigo. Es el testigo adverso, claro, lo tengo que conocer. Tengo que leer sus declaraciones previas, tengo que estudiarlo, saber quién es. Tengo que conocer a ese testigo para saber si tengo o no material para cuestionarlo o no. Tengo que conocer eso. ¿Ya está? Ahora, algo importante. ¿Qué preguntas no se pueden formular en el contraexamen? ¿Preguntas sugeridas? No, al contrario. Sí se puede, se deben formular preguntas sugeridas. Preguntas abiertas. La ley no lo prohíbe. Miren, eso no está prohibido. En un contraexamen yo puedo hacer preguntas abiertas, nada me lo impide. El asunto es que no es recomendable hacer preguntas abiertas. Tal como dijimos en un inicio. Si tú haces una pregunta abierta al testigo adverso, vas a permitir que se explaye, que explique, que dé razones a favor de qué teoría. La tuya, que es la opuesta, o la teoría de quien lo ofreció. ¿Sí? Entonces, ahí muchas veces se comete el gran error de que cuando la parte evidencia una contradicción de ese testigo adverso, evidencia que se está contradiciendo, que en su investigación, en la declaración de investigación dijo que sí, acá está diciendo que no. La parte que está contraexaminando comete el grave error de pedir explicaciones. Y le dice, bueno, si es así, entonces, ¿por qué antes dijo que no y ahora en este juicio nos está diciendo que sí? Cuando ocurre eso, perdiste tanto. ¿Por qué? Porque le das la oportunidad a ese testigo que claramente se ha contradicho o que ha mentido, le das la oportunidad a que justifique eso. Estás pidiendo que explique. Y entonces va a explicar. Ejemplo. Un ejemplo concreto. El testigo, ante las preguntas del fiscal, dijo que estaba totalmente seguro de que el acusado aquí presente había sido quien efectuó los disparos y que llevaba tales prendas, lo reconocía por sus características físicas y más, y que estaba totalmente convencido. Obviamente yo como abogado de la defensa veo y digo, oye, pero ese testigo al inicio no dijo eso. Al inicio dijo que no había visto bien, que todo estaba muy oscuro, que no estaba seguro de las características físicas ni qué ropa llevaban los sujetos. Y ahora está cambiando totalmente de versión. Y entonces yo le hago preguntas sugeridas evidenciando efectivamente eso. Señor testigo, usted, a nivel de investigación, cuando le preguntaron sobre las características físicas de los sujetos que vio en el lugar de los hechos, usted respondió lo mismo que he respondido aquí en este juicio. ¿Qué pasa si ese testigo adverso me dice, la verdad no me acuerdo? Yo creo que sí. ¿Qué pasa si me dice eso? Lo primero, señor juez, y ahí viene técnica de procedimiento de uso de declaraciones previas. Señor juez, solicito con fines de refrescamiento de memoria que se lea la pregunta número tal, dada por el testigo en la investigación de fecha tal. Si el juez aprueba, perfecto, procede. Se le presenta el documento al testigo, el testigo lo lee, sea en voz alta o voz baja, se le retira el documento y se le vuelve a preguntar. Señor testigo, ahora sí le vuelvo a preguntar. ¿Usted se acuerda qué respondió en la investigación cuando le preguntaron?
las características físicas de los sujetos que estuvieron en la escena del hecho, y el testigo va a responder y va a decir, bueno, sí, yo en ese momento respondí que no vi bien. Perfecto, ya evidenciaste la contradicción. Cierra, acaba tu interrogatorio ahí. El error clásico es, entonces, ¿por qué aquí nos ha dicho que sí está seguro de que fue el acusado y en esa investigación dijo que no? Explique por qué. Cuando tú le dices eso, ¿qué te va a decir ese testigo? Ah, bueno, lo que pasa es que usted entenderá, era un homicidio, era un asesinato. Y yo en ese momento tenía miedo, ¿cómo iba a decir, habiendo visto a este sujeto matar, cómo iba a salir a la policía y decirle que fue él? Me hubieran matado también, ni siquiera estaba detenido. En cambio, ahora que ya está detenido, quiero colaborar con la justicia, me armo de valor y quiero que se sancione. Ya explicó, te malogró todo el contraexamen, te malogró esa contradicción que claramente habías evidenciado. Entonces, es importante entender que si bien no está prohibido hacer preguntas abiertas en un contraexamen, no es conveniente. Ahora, ¿quieres hacerlo? Bueno, a ver, atrévete y luego nos cuentas a ver cómo te... ¿Sí? Bueno, examen contra examen. Uso de declaraciones previas con fines de refrescamiento, con fines de contradicción. Esa es la dinámica siempre. Lanzar primero la pregunta, luego con la respuesta pedir autorización al juez explicando el motivo de la lectura de esa declaración previa, especificando qué pregunta exactamente, de qué fecha es la declaración, y se hace la lectura por parte del testigo de esa parte de su declaración, reconociendo obviamente su firma previamente. Se le retira y se le vuelve a hacer la pregunta. Punto. Ese es el procedimiento. Así de simple. Error que ocurre muchas veces. Ni siquiera haces tu primera pregunta y ya le estás diciendo al juez, señor juez, solicito que se lea la declaración del testigo. Fallaste. Tremendo error. ¿Cómo vas a comenzar así? El mecanismo de uso de lectura de declaración previa es excepcional y es por pregunta, no por declaración, es por pregunta. Entonces, se hace esa pregunta cuando ya lanzaste una primera y la respuesta fue o una mentira, según tu criterio, o fue un no me acuerdo. En esos casos se justifica el uso. Desde mi perspectiva muy particular, no todos comparten esta posición, pero desde mi perspectiva, considero que este mecanismo de declaraciones previas con fines de refrescamiento de memoria y contradicción solo debieran aplicarse en el contraexamen, no en el examen directo. Claro, obviamente es claro que la contradicción no, si es testigo, ¿cómo vas a usar una declaración con fines de contradicción? Salvo que tu testigo haya cambiado de parecer y ahora se haya vuelto adverso, hostil, cambia la cosa ahí. Y lo otro, pero ahí estás haciendo prácticamente un contraexamen, ¿sí? Ahí estarías haciendo un contraexamen, no es un examen directo. Y lo otro es cómo vas a usar refrescamiento de memoria si tú justamente aportas a tus testigos porque sabes que de manera espontánea va a dar la información. Sería ilógico, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que desde mi perspectiva, este uso de declaraciones previas solo debiera aplicarse en el contraexamen, solo en el contraexamen. Muy bien. Ya vimos entonces examen directo, contraexamen, objeciones, uso de declaraciones previas. Ahora, lectura de documentales. Ahí viene otro tema que también genera confusión. Las documentales o la prueba documental es aquella prueba es aquel material objetivo cuyo contenido habla por sí solo, de cuyo contenido surge información que se explica por sí sola. Ejemplo, un video, un audio. Ahora que estamos escuchando el audio del presidente de la República con su entorno de confianza, ¿la información se explica por sí sola o no? Partiendo de la idea de que son audios originales, obviamente, que no han sido editados. ¿Se evidencia claramente o no lo que están haciendo? Claro, esa es la prueba documental, ¿sí? Un audio, un video, un documento, un papel, un manuscrito, fluye la información por sí sola. Entonces, ¿cómo es que ese tipo de prueba se actúa en el juicio? Se tiene que oralizar, se tiene que leer si es un papel, se tiene que visualizar si es un video, se tiene que escuchar si es que es un audio. Está. Entonces, se lee, se oraliza, se actúa, el contenido total del documento
o solo un extracto, una parte que se ha señalado, si es que se puede hacer. Terminada esa visualización, oralización y demás, lo que se hace es, la parte que lo ha actuado tiene que emitir una conclusión. Conclusión no respecto al caso, conclusión respecto a ese documento. Habiendo escuchado este audio, señor juez, queda claro que el acusado se estaba poniendo de acuerdo con su secretaria, con su asesora, para alterar los registros de visita, para evadir el descubrimiento de la verdad y mentir frente a las preguntas de la fiscalía. Ahí está. Esa es tu conclusión respecto a ese documento. Lo que no podemos hacer, y este es el gran error, es argumentar. ¿Cuándo argumentamos? Cuando decimos, bueno, este audio corrobora lo dicho por el testigo tal. No, no, no. Ahí estás argumentando. Ahí estás dando información respecto a tu posición jurídica y eso en ese momento no es lo necesario, no es lo pertinente. En ese momento solo concluyes respecto al documento. La conclusión respecto a todo el caso, así este video se condice con lo que dijo el testigo, con el documento tal, con la pericia tal, el esquema de probanza lo vas a hacer ¿dónde? En tu alegato de clausura. Y ahí llegamos, última técnica. El alegato de clausura o alegato de cierre, a diferencia del alegato de apertura, ¿se acuerdan cuando hablamos del alegato de apertura? Una de las grandes pautas, ¿cuál era? Presentación, ofrecimiento de lo que va a haber en esa audiencia, brevedad, ¿cierto? El alegato de clausura no es breve, el alegato de cierre no es cortito, no es una presentación. El alegato de clausura lo que importa es la exposición de las conclusiones a las cuales se arriba desde la perspectiva de cada una de las partes, fiscal, actor civil, defensor, en relación a lo que se ha actuado y demostrado o no probado en esa audiencia. Entonces, la fiscalía en su alegato de clausura clásicamente lo que hace es decirle al juez, señor juez, después de desarrollado este juicio oral, en todas estas sesiones de audiencia, esta fiscalía reitera su pedido de condena por tantos años, en atención a que ha quedado totalmente acreditado que el acusado desarrolló tal conducta. Y en este momento, vamos a separar diversos enunciados y vamos a ver cómo es que cada una de las afirmaciones que esta fiscalía postuló se ha acreditado fehacientemente, superando la duda razonable, rompiendo la presunción de inocencia y por tanto determinándose responsabilidad penal del acusado. Primer hecho. Dijimos que esto ocurrió el 10 de junio del 2020 a las 11 de la noche y que el acusado llegó al domicilio ubicado en tal lugar e ingresó a la casa pateando la puerta. En este juicio hemos visualizado el video de seguridad de la municipalidad donde efectivamente, fechado con fecha tal, con hora tal, se evidencia y se ve a la persona del acusado llegar a la puerta del inmueble, golpear la puerta y luego derrumbarla de una patada. Asimismo, vino aquí el perito antropólogo, quien señaló que las características físicas de la persona que se ve en el video coinciden plenamente con las características físicas del acusado. Pero además, vino aquí el señor tal, vecino de la víctima, quien esa noche efectivamente vio a su vecino llegar a su casa, tocar fuertemente la puerta y luego patearla. La vio desde su ventana, tal como nos ha señalado en esta diligencia. Y así, punto por punto, la fiscalía va a buscar emitir una conclusión sustentada en el material probatorio, en lo actuado. Obviamente tiene que ser detallado. Va a mencionar testigos, preguntas, va a mencionar videos, va a citar minutos del video y segundos del video, va a citar las pericias,
va a citar el acápite o ítem de la pericia o del dictamen pericial, va a ser muy específico, va a ser muy detallado porque el fiscal lo que busca con este alegato de cierre es darle los fundamentos al juez para que el juez entienda, se convenza, en atención a toda la actuación probatoria, de que efectivamente ha quedado probado cada uno de los argumentos y dichos señalados por esta parte procesal. Lo mismo para el actor civil, lo mismo para la defensa. Es decir, cada uno de los sujetos procesales va a utilizar lo que se ha actuado solo en el juicio, no aquello que no está en el juicio, aquello que no se logró acreditar, que no se actuó en el juicio, no puede ser parte de un alegato de clausura. Porque estos jueces, bajo el principio de inmediación, van a resolver solo con lo que actuaron frente a ellos, solo con lo que ellos pudieron apreciar directamente, principio de inmediación. Solo en relación a aquella prueba que fue sometida al debate, contradicción, ¿sí? Solo en atención a ello van a resolver estos jueces. Por tanto, el alegato de clausura va a citar, va a hacer uso de todo lo que en el juicio se haya actuado y en base a ello se emitirá una conclusión. Claro está, el alegato de clausura que más éxito tenga, el alegato de clausura eficaz, aquel que logre convencer al juez, ¿cuál va a ser? Aquel que se condiga, aquel que encuentre coincidencia con qué, con lo que realmente se verificó en la diligencia, en el juicio oral. En el alegato de clausura yo no puedo alterar lo que un testigo señaló. No puedo. Si el testigo dijo no me acuerdo, yo no puedo decir el testigo reconoció fehacientemente. No puedo en un alegato de clausura mentir, exagerar, porque obviamente eso me resta credibilidad y no voy a lograr el objetivo. El juez, como experto en derecho, analiza la prueba, ve cómo las partes actúan, su material probatorio, cómo se interroga, qué información sale del testigo, el perito cómo explica si está suficientemente validado o no, si ha sido refutado con otro perito, lo que dice el video, lo que se visualiza del video, lo que dice el documento. El juez es un experto en derecho, no lo vamos a engañar, no lo vamos a sorprender. Claro está, es un juez, obvio, estamos hablando de un juez capacitado, un juez que está atento al juicio, ¿no? Estamos hablando de ese tipo de jueces. Y entonces, en el alegato de clausura vamos a emitir conclusiones y vamos a dar su respaldo probatorio. Entonces, la Fiscalía, una vez que lance sus afirmaciones y diga que está aprobado con cada una de las actuaciones probatorias desarrolladas o desplegadas en ese juicio, va a llegar a la conclusión de que efectivamente su teoría del caso, esto es, la conducta que le atribuyó al acusado, ha quedado plenamente demostrada. Y en base a eso va a hacer una adecuación al tipo penal, va a ratificar la pena que solicitó y cierra. El actor civil lo mismo, el actor civil va a desarrollar su alegato de clausura, de cierre, en atención a los criterios civiles de la reparación civil. Esos criterios civiles de la reparación civil, muchas veces olvidados, tienen que ver con los elementos de la responsabilidad extracontractual. Hoy en la audiencia en la que participé, en esta audiencia de apelación de condena, por ejemplo, vi con agradable sorpresa cómo es que la representante de la Procuraduría Anticorrupción efectivamente hacía uso de los elementos de la responsabilidad civil extracontractual para sustentar, argumentar su pretensión civil. Y hablaba del hecho ilícito, no delito siempre, hablaba del daño causado, patrimonial, extrapatrimonial, hablaba del nexo causal entre el hecho y la generación del daño, hablaba del factor de atribución y de la inimputabilidad civil. Criterios civiles para sustentar y justificar su pretensión civil. Acreditar que el sujeto tiene responsabilidad porque generó su conducta un daño y que ese daño tiene determinada dimensión y cuantía. Reparación civil. Ese es el argumento final del actor civil. Y la defensa, de acuerdo a la estrategia que ella ha elegido, buscará en su alegato de clausura sustentar, dar por acreditado lo que buscó explicar, si es que creó una teoría, si es que no la creó y simplemente refutaba el material probatorio de la Fiscalía, su alegato final estará orientado a eso, a indicar que después de todo lo actuado, después de las declaraciones, las pericias, los documentos, no se ha logrado acreditar de manera suficiente la vinculación de su patrocinado con el delito. Exacto. Ese será su alegato y obviamente tendrá que ser muy puntual y muy detallista
en los cuestionamientos y en las explicaciones. Eso es lo que se busca en un alegato de clausura. En resumen, este alegato de clausura o alegato de cierre es una técnica a través de las cuales las partes emiten conclusiones respecto a lo actuado en juicio y que buscan en su contenido, en este alegato, darle fundamentos al juez, no solo para convencerlo, sino para que adopte esos mismos fundamentos y los recoja en su sentencia. Luego de ello se cierra ya el debate, hay una deliberación y se emite la sentencia. Muy bien, colegas. Entonces, hasta aquí hemos desarrollado todos los puntos encargados. Sin duda que cada una de estas técnicas, si bien en un primer momento parecen tan claras, en nuestra práctica generan siempre problemas. ¿Por qué? Porque no estamos de pronto habituados a ella, porque nos falta practicar, que es una de las recomendaciones esenciales siempre en todo curso de litigación oral. Hay que practicar, no hay que quedarnos con la definición, el conocimiento de esto, no, hay que practicarlo, hay que ponerlo en marcha, talleres, ensayos, nuestra propia labor en el litigio diario nos ayuda mucho a mejorar. Hay que aprender de nuestros errores, siempre va a haber esa posibilidad de equivocarnos, sin duda que sí, pero tenemos que reducirla al mínimo. La idea de nuestra participación y desenvolvimiento profesional como fiscales, actores civiles, defensores en una determinada audiencia, siempre es tratar de hacerlo lo mejor posible. Eso es lo que le da calidad a nuestro desenvolvimiento profesional. No equivocarnos en el 90% de lo que hacemos. No, tampoco vamos a llegar a esos extremos. Nos aprendemos los errores, sí, pues, pero esos errores tienen que ser mínimos, ¿no? Los mínimos en los casos reales, porque estamos jugando con derechos de la persona. En materia penal jugamos con la libertad de las personas. Entonces hay que tomar esto en serio y equivocarnos lo menos posible. ¿Qué necesitamos para eso? Experiencia, practicar mucho y demás. Entonces, colegas, frente a ello ya quedamos a espera de las preguntas que ustedes tengan a bien a formular y empezamos a absolverlas con el mayor de los gustos. Así que comenzamos. A ver, colegas, si tuvieran alguna pregunta, con toda confianza, por favor, formúlenla y la absolvemos en este momento. Aló, buenas noches. Doctor Cristian, buenas noches. Doctor, buenas noches. Se le escucha perfectamente. Perfecto, doctor. Bueno, en primer lugar, doctor, primera vez que escucho, he leído, sé bastante de usted, pero primera vez le escucho una disertación y me convenció y me encanta su forma de disertar. Perfecto, lo felicito en ese extremo. Doctor, mi pregunta va específicamente, doctor, he tenido un caso, todavía está en materia de apelación. Bueno, yo soy abogado litigante, anteriormente he sido parte del Ministerio Público por 13 años. Doctor, en este caso, mira, al momento de emitir acusación, la fiscal emite una acusación alternativa, pues por delito principal y el delito alternativo. Por el delito principal por el delito de tentativa de feminicidio. Y por delito alternativo va agresiones en contra de mujeres e integrantes del grupo familiar. Se desarrolla todo el juicio oral, y al último, pues, la representante del Ministerio Público hace sus alegatos de cierre o alegatos de clausura y señala, pues, ¿no? Así dice, literalmente dice: señor juez, durante este plenario, se ha acreditado la comisión del delito de agresiones en contra de mujeres y no se ha podido probar el delito de feminicidio en grado de tentativa. En razón de ello, el Ministerio Público va a realizar sus alegatos únicamente porque a criterio del Ministerio Público se ha aprobado este delito y, sin embargo, el otro delito no. Pero, ¿qué pasa? Ahora, al momento de emitir sentencia, el colegiado, ¿qué es lo que hace? En una forma se aparta de la tesis del Ministerio Público y él
condena por tentativa de feminicidio. Mi pregunta va, en este caso, ahí no se estaría violando el principio acusatorio, porque quien ejerce la hegemonía de la acusación, quien te imputa un hecho, es el Ministerio Público. Sin embargo, el juzgado me condena por otro delito. Ahí en ese extremo, doctor, quería, si eso ya acarrea de por sí una nulidad, a ver, quería que me dé más o menos que me ilustre usted, a ver cuál es su perspectiva de usted, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias a usted, doctor. Gracias por su cordial saludo igualmente. Bueno, es interesante el caso. Se acusa por tentativa de feminicidio y finalmente, después de todo el debate probatorio, claro está, con una acusación alternativa, después de todo el debate probatorio, el mismo fiscal señala que no considera probado su acusación por tentativa de feminicidio y solicita la condena, pero por el delito alternativo, por la acusación alternativa. La sala no coincide con ello y la sala condena por otro delito, por el delito por el cual el fiscal, que es el titular de la acción penal, señala que no se ha logrado acreditar. Bueno, ahí hay una clara vulneración al principio acusatorio, doctor. Entonces, esto que deben, seguramente usted, siguiendo esa línea, ha planteado su apelación en busca de la nulidad, porque lamentablemente ese vicio es un vicio de nulidad. Entonces eso va a generar la nulidad del juicio, la nulidad de sentencia del juicio, y se va a desarrollar seguramente un nuevo juzgamiento en ese caso. Eso es lo que, así a simple vista y con datos genéricos nada más, puedo evidenciar. Doctor, ahora una segunda pregunta y muy breve para dar oportunidad a los demás colegas, es, en esta misma sentencia, se hace referencia, bueno, dice, ¿no? La única prueba directa que tenemos, hace referencia al colegiado, dice, es la declaración de la agraviada. Pero sin embargo, existen varios indicios que conllevan a sostener que se ha cometido este delito. Y para lo cual, dice, nos vamos a basar en esta sentencia emblema de que es la prueba por indicio, que es el caso de Juliana Yamoja. Pero sin embargo, bueno, esa es la sentencia, el recurso de nulidad de Juliana Yamoja, que el colegiado considera que es un estándar máximo, pues, de la prueba por indicios. Pero sin embargo, los que hemos tenido la oportunidad de leer un poco más de la prueba de indicios, sabemos que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que señala, sí, literalmente señala que la sentencia del caso de Juliana Yamoja es arbitraria y viola el principio, es arbitraria y no me acuerdo el término más que lo pone, y le declaran, bueno, en otras palabras, esta sentencia de la Corte Suprema lo desechan, pues, por haber utilizado malas inferencias, utilizar malos los indicios. En este caso, si este colegiado se ha basado principalmente en ese caso de una sentencia que ha sido declarada, pues, arbitraria, en este caso, ¿qué opinión le merece, doctor? Muchas gracias. Gracias a usted, doctor. Igual, doctor, otro vicio y nulidad. Recordemos que en materia de prueba indiciaria, hay dos definiciones que tenemos que separar. Y ojo, no solo el Tribunal Constitucional, sino toda la doctrina especializada en el estudio de la prueba, entre ellos Michel Tarufo, creo que el procesalista más connotado en estudios sobre prueba, sobre derecho probatorio, postulan lo siguiente: no podemos tomar como sinónimos los indicios con prueba indiciaria, no son lo mismo. El indicio, ¿qué cosa es? Un indicio es un dato que genera sospecha. Es un dato aislado, es un dato indirecto, pero que genera sospecha, ¿sí? Genera duda. Todo indicio genera duda, genera sospecha. Entonces, por eso es que en la investigación lo primero que surge, ¿qué cosas son? Indicios. En la investigación surgen indicios. ¿Justifican que se continúe investigando? Sin duda que sí. Pero con indicios jamás se condena. Ojo con esto, ¿eh? Con indicios jamás se condena. Se puede condenar solo con prueba suficiente. Y a la prueba suficiente, al estándar de prueba suficiente, que es el que genera
convicción, certeza absoluta, seguridad total de que el sujeto cometió el delito, se llega a través de dos mecanismos: prueba directa o prueba indiciaria. A través de esos dos mecanismos se puede llegar a la prueba suficiente. Prueba directa la conocemos todos, ¿no? Una pericia, un video, ¿sí? Prueba directa. Prueba indiciaria, testimonios periféricos, testigos de referencia corroborados, documentación, etc. Pero, ojo, esta metodología de prueba indiciaria significa que, valorados en conjunto todos estos medios no directos, lo que va a generar en el juez es llegar a una conclusión única, excluyente, irrefutable. ¿De qué? De responsabilidad penal. Si es que esa valoración conjunta de estos medios no directos generan varias posibilidades, estamos ante la duda. Por tanto, a nivel de juicio, el juez utiliza metodología de prueba indiciaria para llegar al convencimiento. No puede condenar solo con indicios, porque el indicio lo que va a generar es duda, sospecha, pero con sospecha no condenas. Y entonces, en algunos casos, en nuestro país, lamentablemente se han evidenciado condenas basadas en solo indicios, no en prueba indiciaria. Y entonces, estos datos, estos indicios, lo que generan es que se desarrollen razonamientos jurídicos basados en esas sospechas. Y esto no es otra cosa que prejuicios, arbitrariedades en las decisiones que afectan tremendamente la presunción de inocencia. Entonces, al no superar ese estándar, pues esto queda en meros indicios que generan meras sospechas y no generan certeza. Entonces, estos datos son importantes tenerlos en cuenta a efecto de saber diferenciar y saber cuestionar, por ejemplo, el argumento de apelación cuando busca una revocatoria, atacar insuficiencia probatoria, condena con insuficiencia probatoria, y saber explicar a la sala que no estamos ante una metodología correcta de prueba indiciaria, sino que la sala que condenó, el juez que condenó, se basó en meros indicios para condenar. Esta diferenciación nos va a servir de mucho, y en ese caso que usted tiene seguramente, espero que sea de fin. Muchas gracias, doctor, un cordial saludo. Muy bien, colegas, otra pregunta, por favor, con toda confianza. Doctor Salas, buenas noches. Buenas noches, doctor, se le escucha perfectamente. Perfecto, gracias. Doctor, respecto al alegato de apertura, ¿de qué manera podría uno estructurar su alegato teniendo en cuenta de que llego a juicio oral sin medios de prueba? Porque ocurre en algunas ocasiones que abogados conocen el caso ya en etapas de juicio, o cuando están en etapa intermedia ya pasaron unos 10 días para el ofrecimiento de medios de prueba. Y la única opción en ese caso sería desbaratar la tesis fiscal a partir de una causa de justificación. En todo caso, ¿cómo estructuro sin esa opción de medios de prueba para poder cogerme y únicamente alegar una causa de justificación? Gracias, doctor. Sería todo. Okay. Gracias, doctor, por su pregunta. Muy interesante, y es una problemática que en la práctica se da mucho. Efectivamente, hay casos donde pues, el procesado, su familia, deciden a última hora cambiar de abogado, de defensor, y ya a puertas del juicio le entregan el caso, contratan un nuevo abogado. Obviamente ahí como abogado lo primero que tenemos que hacer es el filtro, ¿no? En la consulta vemos si es un caso viable y explicarle a la familia, oiga, pero acá se equivocaron tremendamente, ya me están trayendo un cadáver, yo no soy un santo tampoco para revivir un cadáver, ¿no? A veces creen que el abogado es un ser milagroso, ¿no? Ahí también tenemos que hacer ese filtro. O sea, si vemos que el caso, pues, de verdad está condenado, pues, hay que explicar y ser sincero a la familia o al cliente. Eso es importante. Y respecto al caso concreto, ¿qué pasa cuando aceptamos el caso y efectivamente vemos que la etapa intermedia ya pasó, la defensa anterior no ofreció ningún medio de prueba, la fiscalía ingresó su material probatorio y veo que terminada la audiencia de control de acusación ya no hay prueba nueva, no consigue, no aparece un dato nuevo a mi favor? Bueno, entonces me voy a juicio sin material probatorio, y en ese supuesto lo que tenemos que tener en claro, colegas defensores, es lo siguiente: si yo voy a juicio sin prueba, lo primero que tengo que descartar es una explicación. ¿Por qué? Porque si yo pretendo ir a juicio
dando una explicación de lo que realmente pasó y no tengo prueba con qué corroborar eso, el juez, créanme, 99% de seguridad, va a decir, lo dicho por la defensa se toma como un mero argumento de defensa. Claro, porque es un dicho. Yo puedo decir, no, no hubo homicidio, aquí hubo legítima defensa, una agresión ilegítima, no provocada, una intención clara de matar a mi patrocinador y por tanto él se defendió y causó la muerte del atacante. Bueno, si esa es mi teoría y no tengo cómo acreditar falta de provocación, agresión ilegítima, atentado contra la vida, único medio racional, peligrosidad de la gente, si no tengo cómo acreditar mi explicación, señores, mi posición va a ser tomada como un dicho. Entonces, cuando nos toca ese escenario en el que no tenemos medios probatorios para acreditar una explicación, se analiza si es que el material probatorio ofrecido por la Fiscalía es suficiente. Si yo veo que el material probatorio ofrecido por la Fiscalía es abundante sobre el hecho, esto es, hay una persona asesinada, muerta, por acción de tercero, perfecto. Tiene la pericia, el examen de necropsia, tiene los exámenes químicos, balísticos, todo. Está acreditado que a esta persona la mataron, perfecto. Pero no tiene datos respecto a la vinculación de mi patrocinado con esa acción, con la acción de matar, porque no hay testigos, no hay pericia que acredite que mi patrocinado se le encontró restos de plomo, de pólvora, de bario, etcétera, en las manos, que evidencia que él disparó, que a él no se le encontró el arma, que nadie los indica. Si veo que el fiscal no tiene ese material para vincular a mi patrocinado con el hecho que está prácticamente probado, pues dirigiré mi estrategia, mi alegato de apertura en ese sentido. Es lo que conocemos como estrategia de defensa negativa, ¿no? No creo, no negativa porque sea mala, no, es perfectamente válida. Es negativa porque no creo explicación. No doy una hipótesis de explicación de qué pasó, porque no tengo cómo probarla. Porque al final, si yo digo cualquier explicación, va a ser tomada como un mero dicho. No va a ser tomada en serio por el juez. El juez considera argumentos que se pueden acreditar, que se pueden probar. Entonces, en ese supuesto, lo que conviene, una de las alternativas más recomendadas es ataca el material probatorio, cuestiona el material probatorio y sustente insuficiencia probatoria que vincule a tu patrocinado con el hecho. Esa es la pauta que se podría dar en ese caso, doctor. Listo, doctor, muy amable, gracias. Gracias a usted, doctor. ¿Otra pregunta, colegas? Buenas noches. Buenas noches, doctora. Se le escucha perfectamente. Buenas noches, doctor. Buenas noches, doctor Cristian Salas. Le saluda la Procuradora Anticorrupción de Ica, Elvira López. Más que una pregunta es para agradecerle tan excelente exposición, bastante práctica, didáctica, que nos sirve para ampliar nuestros conocimientos y desarrollar nuestro trabajo. En el caso de nosotros, procuradores, pues, obtener cuando hacemos unos alegatos de apertura y unos alegatos de clausura bien hechos, como usted nos está explicando, lograr pues una sentencia reparadora a favor del Estado peruano. Más que nada, doctor Cristian Salas, mi intervención es para felicitarlo, para enviarle muchos éxitos y desearle que siempre estemos en contacto a través de estos talleres que usted está realizando. Un saludo muy especial desde la ciudad de Ica, de todos los que trabajamos en la Procuraduría Anticorrupción. Muchas gracias, doctora. Siempre se les recuerda con mucho cariño, tremendo esfuerzo, tremendo trabajo que se hace desde la Procuraduría Anticorrupción, y es un placer cuando uno se encuentra en esta actividad profesional, como hoy, en el litigio, en la audiencia que tuve con un colega de la Procuraduría, y ahora, como en este caso con usted, en un foro académico, encontrarnos y siempre recibir palabras de aliento. Siempre se les recuerda con mucho cariño, sí, y mis mayores deseos de éxito, y en este contexto, para todos, colegas, mis mejores deseos de salud y a seguir cuidándonos. Conmigo es hasta aquí. Igualmente. Les agradezco muchísimo su atención, la paciencia que han tenido, y los felicito por esta vocación de estudio constante. Ojalá que nos veamos próximamente en una siguiente sesión. Hasta luego. Muchas gracias, doctor. Finalizamos la clase.